Existe una gran diferencia entre convertidos y no convertidos. Por Jonathan Edwards. Mateo 15:26. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mayor parte de la predicación y milagros de Cristo se confinó a la nación judía. Él dice 2 versos antes que no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hallamos que cuando envió a los 12 discípulos a predicar y obrar milagros, Él los envió diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, 5 y 6. Los judíos eran un pueblo que Dios había llamado y elegido por su pueblo peculiar, y todavía no habían sido rechazados. Dios, por tanto, manifiesta aún más cuidado de ellos. Les da la primera oferta del reino de los cielos. Los judíos no fueron rechazados hasta que crucificaron a Cristo, y luego los apóstoles fueron enviados a los gentiles. Pero Cristo primero vino a los suyos. Pero sin embargo, Cristo a veces salió de esa nación. Él fue una vez por Samaria para llevar a casa a la mujer con la que se encontró en el pozo. Así ahora fue a las costas de Tiro y Sidón, que parece haber sido a propósito por la mujer de Canaán, con la que habla en el texto. No hay duda de que ella había escuchado de Cristo antes, aunque fuera gentil. Leemos en el capítulo 4, verso 24, que su fama se difundió por toda Siria, que estaba más allá de Tiro y Sidón. Ella había oído hablar de los milagros que realizaba y de cómo predicaba, y estaba convencida de que era el verdadero Mesías e hijo de David. Y vino hasta él, como evidentemente aparece, con una confianza de la suficiencia de su poder y misericordia para ayudarla, y con un sentido de su propia indignidad, y le clamó diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cristo efectivamente la prueba antes de responder a su pedido. La prueba primero con un silencio, aparentemente no considerando lo que le dijo. Pero ella no se desalentó, sino que clamó más fervorosamente. Él la prueba otra vez con rechazo, y le dice que él no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, poniéndole en mente que ella era una gentil, aunque pronto pareció que ella era del Israel espiritual. Cuando ella aún continuaba su importunidad, Cristo le dice, como en nuestro texto, que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dando a entender que los judíos eran el pueblo peculiar de Dios, y aquellos del Israel de Dios, que eran sus hijos, y que aquellos que no eran israelitas, sino gentiles, tanto según la carne como internamente, eran rechazados por Dios, y les eran odiosos y reputados como perros, y que no estaba bien que esas bendiciones que Dios otorgaba a sus hijos, se las otorgase a ellos. Pero ella demostró que era una de las hijas de Dios, y no de los perros. En este momento voy a tomar nota particularmente de las apelaciones muy diferentes que Cristo da a aquellos que eran del pueblo de Dios y a aquellos que no eran de su pueblo. Unos son hijos, los otros perros. Doctrina: que hay una gran diferencia entre convertidos y no convertidos. Hay una gran diferencia en una familia entre hijos y perros. No es dicho hijos y siervos o hijos y extraños, sino hijos y perros. La diferencia que hay es en lo inherente, en lo que pertenece a la naturaleza o personas la una de la otra. Por diferencia, nos referimos qué hay en sus estados en relación con Dios y el otro mundo. Primero, hay una vasta diferencia real entre convertidos y no convertidos. Al hablar de esta parte, en primer lugar, mostraremos en qué consiste primariamente la real diferencia entre ellos. Segundo, cuál es la razón por la que esta diferencia es muy grande. Pero mostraré en qué consiste primariamente y originalmente la diferencia entre los convertidos y no convertidos. Primero, una persona que es convertida
tiene un entendimiento de cosas espirituales. El no convertido, no. El que es convertido tiene concepciones correctas de cosas espirituales. Tiene ideas de ellas que ningún hombre natural tiene. Las ideas que tiene son tan diferentes de las personas no convertidas como la idea que un hombre que ve tiene de colores es diferente de aquel que nació ciego. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El creyente conoce a Dios, está familiarizado con Él, tiene un entendimiento de su excelencia gloriosa, conoce lo que la Escritura quiere decir cuando habla de la santidad de Dios, su majestad, su verdad y misericordia. Ha tenido visiones de estas cosas y de su gloria. Tiene un entendimiento de la excelencia de Jesucristo y entiende el camino de salvación. Conoce la suficiencia, la conveniencia y la gloria de ese plan de salvar las almas perdidas. Tiene un entendimiento espiritual de las verdades gloriosas de la palabra de Dios. Tiene un entendimiento del fundamento de sus deberes que Dios requiere de nosotros. Ve por qué Él debe ser temido y amado y confiado y elegido por porción y alabado y servido con todo el corazón. Ve la excelencia de la santidad y afabilidad de los caminos de los mandamientos de Dios, y ven el gran mal del pecado. El hombre no convertido no sabe de nada de estas cosas. No solo no entiende un poco de ellas, sino que no tiene ninguna concepción de ellas en absoluto. Está totalmente cegado, está en el reino de las tinieblas, está en perfecta oscuridad y no ve luz. El Dios de este mundo ha cegado las mentes de los hombres que no creen, no sea que la luz del glorioso evangelio brille en ellos. A menudo oye que Dios es glorioso, que es un ser de majestad y santidad y misericordia infinitas, pero no sabe nada de eso. Oye sobre la excelencia de Cristo, pero no ve belleza en absoluto en Él. Oye del camino glorioso de salvación que hay, pero no ve nada que sea tan notablemente glorioso en eso. La santidad que oye recomendada como una cosa muy excelente, no le aparece con ninguna excelencia en absoluto. Segundo, la persona no convertida no tiene verdadera convicción de la realidad de cosas espirituales que aquel que es convertido tiene. El hombre natural, aunque oiga durante toda su vida las doctrinas de la religión predicadas como verdaderas y cosas reales, aún no sabe si son verdaderas o no. Permanece en suspense sobre eso. Es verdad que sus padres le enseñaron que sí lo eran, y sabe que ha sido la manera universal hablar de ellas como verdaderas desde que puede recordar, pero él nunca tuvo ninguna convicción real de que eran reales para él. Las doctrinas pueden ser probables y plausibles, pero nunca completa y enteramente las creyeron como cosas que les aparecieron ciertas a ellos. Pero no es así con la persona convertida. Él ha visto aquello que le ha convencido de la verdad de estas cosas. Ha visto el carácter evidente de divinidad en ellas. Su entendimiento de la naturaleza de ellas le convence de la verdad de ellas. Un hombre natural no tiene verdadera convicción de nada. No cree en un estado futuro o en el cielo e infierno, ni incluso ve el ser de un Dios como aquel que es convertido lo ve. Ellos generalmente sospechan que hay un Dios, un cielo y un infierno, pero no están convencidos. Por último, y principalmente, un hombre natural no tiene amor por Dios, mientras que el que es convertido lo ama por encima de todo. El hombre, en su primer estado, tenía un principio de amor a Dios y un principio de amor a sí mismo. Y el amor a Dios, que era el principio más excelente, tenía el trono del corazón y predominaba tanto que tenía un dominio absoluto y perfecto sobre todos los demás principios. Pero el hombre por la caída perdió este principio excelente.
ha salido completamente del corazón, y ahora en los corazones de los hombres naturales no hay otro principio que tenga el gobierno, sino el amor propio. Ese principio noble de amor a Dios se ha ido al punto de que no resta nada de él en el corazón. Pero aquellos que son convertidos lo tienen en alguna medida restaurados. Tienen los comienzos, los amaneceres del principio de nuevo en el corazón, que empieza a reanudar su lugar de gobierno, aunque su gobierno sea imperfecto en este mundo. Aún predomina de tal forma que por lo general es el principio gobernante y determina al hombre en contra de las otras inclinaciones más fuertes y más poderosas. El hombre natural tiene sus inclinaciones y afecciones totalmente poseídas por cosas terrenales, por cosas que son viles y corruptibles. Hace de estas cosas su porción. Pero el hombre convertido elige a Dios por su porción, deja a padre y madre, etc., y busca satisfacción y contentamiento en Dios. A los no convertidos no hay nada en Dios que ellos amen o que les aparezca bello. No aman la santidad de Dios, no aman la soberanía de Dios, no aman la sabiduría de Dios, no aman la justicia de Dios, ni ningún verdadero amor a la misericordia de Dios. Pero al que es convertido, todo le parece bello. Aman esas cosas de las que los malvados se ofenden más, tal como la sabiduría, la santidad y la justicia de Dios. Y todo lo que se le puede decir a un hombre natural sobre la excelencia de Dios o su misericordia, no los moverá, y su bondad no los moverá con el menor amor a Él. El hombre natural no tiene deseos por Dios en absoluto, no desea en absoluto el gozo de Él, pero la persona convertida tiene hambre y sed de Dios. Tiene sed de las manifestaciones de Él, anhela verlo más y conocerlo y ser llevado a gozar de Él. Les parece la cosa más deseable en el mundo. El hombre no convertido no tiene deseo de la gloria de Dios, nunca sinceramente la busca, ni realmente se alegra de su fomento. Pero el convertido la busca como su gran objetivo, y se regocija cuando puede hacer algo para Dios, para avanzar su reino en el mundo. Le son buenas noticias cuando la gloria de Dios es fomentada. El hombre malo está tan totalmente destituido de amor a Dios que no le importaría si Dios dejara de existir, si eso fuera posible. Sí, no es meramente indiferente hacia Dios, sino más bien tiene un principio de odio hacia Él. Naturalmente está dispuesto a huir de Dios, a evitar su presencia y comunión. La santidad de Dios, que es su excelencia, les es desagradable y detestable. En segundo lugar, mostraré la razón por la que la diferencia entre hombres convertidos y no convertidos en estas cosas debe ser estimada y es sobremanera grande, por estas dos razones. Primero, por razón de la gran excelencia de esas cosas que las personas convertidas tienen y los hombres naturales carecen. Si un hombre tiene muchas cosas que otro no tiene, aun si son cosas que no son muy considerables, no hacen ninguna diferencia considerable. Pero si las cosas carecidas por un lado y poseídas por otro son muy grandes y considerables, la diferencia es proporcionalmente considerable. El diferir con respeto a solo una cualificación que es muy excelente y de mucha importancia hace una diferencia más considerable entre personas que el diferir de menor excelencia y peso. Pero estas cosas con las que los convertidos son dotados y que los no convertidos carecen, a saber, el conocimiento, la fe de cosas espirituales y el amor a Dios, son cosas de suma excelencia y peso. Están por encima de todas las demás cosas, justas y apropiadas al hombre. Nada es tan apropiado a un alma razonable e inmortal que el conocer, creer y amar a Dios. Es la cosa más adecuada
ejercer la razón para entender las gloriosas excelencias del Ser Supremo. La comprensión no puede llenarse con cualquier idea como lo es con las ideas de glorias espirituales. El juicio no puede de otra forma ser adecuadamente ejercido como al creer en verdades divinas, ni en la voluntad y afección como al amar a Dios. La mayor justicia exige estas cosas de nosotros, y son cosas por encima de todo decentes y apropiadas a tales criaturas como nosotros, y consecuentemente carecer de ellas es lo más injusto e impropio a la naturaleza racional, y hace una gran diferencia. Y estas cosas no solo son apropiadas a tales como nosotros, sino que son en su propia naturaleza lo más excelentes. El conocimiento y amor a Dios son las cosas más excelentes que se pueden hallar entre los hombres, que de lo que en verdad cualquier criatura es capaz. Y eso es así por razón de su relación con Dios, el Ser infinito y supremo. Acercan al alma a Dios y la asimilan a Dios, y son una participación de la naturaleza divina. En esto consiste la imagen espiritual de Dios. Son cosas de mayor consideración que cualquier otra cosa en el hombre. El conocimiento divino es una cosa de mayor consideración que todo otro conocimiento que un hombre puede tener. Y creer o descreer verdad divina es un asunto más importante que creer o descreer todas las demás verdades. Amar a Dios o no amar a Dios es de mayor importancia que todas las demás inclinaciones o afecciones. Estas cosas son tales que si un hombre las tuviese, lo haría celestial, como los ángeles, e incluso como Dios. Y la ausencia de estas cosas deja al alma vacía, desnuda y vil, y muerta, y sin ninguna verdadera excelencia. La imagen espiritual de Dios es una cosa de mayor consideración y de mucha más excelencia que la natural, y tener o carecer de ella hace una diferencia más considerable. Segundo, la influencia de estos principios es tan grande que tenerlos o carecer de ellos hace una diferencia universal en los corazones y vidas de los hombres. La diferencia entre hombres convertidos y no convertidos no es sólo, aunque primeramente estas tres cosas, pero tienen tanta influencia que hace una diferencia muy extensa. El conocimiento, la fe y el amor a Dios no solo son cosas de mucha excelencia, sino que son cosas de mucha influencia en los hombres. Ellas cambiarán y gobernarán las inclinaciones y comportamiento hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia nuestros prójimos. Estos principios son sobremanera fructíferos. Aparecerán abundantemente en otras gracias y virtudes, como ramas y frutos brotando de esas semillas. El conocimiento de Dios dará nuevas concepciones a respecto de otras cosas, dará nuevos pensamientos a respecto de nosotros mismos, a respecto del pecado, a respecto de la santidad y a respecto de este y el otro mundo. La fe hace que el alma abandone este mundo y mire a cosas invisibles, que son eternas y comulgan en el cielo. Da nuevas cosas por las que vivir. El amor a Dios se mostrará en el respeto que la persona tiene a la palabra de Dios, a las ordenanzas de Dios, a las obras de Dios y a la imagen divina. Se mostrará en un respeto universal a los mandamientos de Dios y en vivir según todos ellos. Hará que el alma sea de un espíritu y temple nuevo hacia los hombres. Quien ama a Dios, ama a sus hermanos también. Hace que el corazón esté debajo de la influencia de un temple caritativo, pacífico, manso y perdonador. Por estos principios hace que los hombres tengan nuevas alegrías, nuevas esperanzas, nuevos deseos, nuevos temores,
nuevos objetivos y nueva ocupación de vida. Sí, se vuelven nuevos hombres, nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 3:9 y 10. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Son renovados en el hombre entero, no solo en sus almas, sino que tienen nuevos ojos, nuevos oídos, nuevas lenguas, nuevas manos y nuevos pies. Aprovechan estos miembros de una manera nueva de la que solían hacer, y la ausencia de estos principios tiene una influencia universal de la manera contraria. Pues no habiendo nada de amor a Dios, entonces un hombre está completamente debajo del gobierno de sus pasiones. El amor propio, que había sido para ser siervo, luego, por supuesto, se convierte en dueño. Antes estaba restringido y mantenido en su lugar por el amor a Dios, pero ahora, habiéndose ido éste, está desubicado y ejerce en orgullo, en codicia y sensualidad. Las pasiones de la carne, de los ojos y el orgullo de la vida y el alma está totalmente debajo del gobierno de estas pasiones en todo lo que hace, de modo que el alma se ha vuelto horrible y monstruosa en todo, contrario a lo que sería si estuviera debajo del gobierno de un principio superior de amor a Dios. Aplicación. La primera parte de autoexamen. Si hay una diferencia tan grande entre los convertidos y no convertidos, que todos examinen si son convertidos o todavía permanecen en una condición natural. A pesar de que haya una diferencia tan grande entre ellos, sin embargo, es muy común que los hombres se confundan con ellos. Imaginan que son convertidos cuando no lo son. Hay una gran diferencia entre algo y nada, pero sin embargo, es algo con lo que las personas se engañan y se creen algo cuando no son nada. Hay una gran diferencia entre ser rico y aumentado con bienes y sin falta de nada, y ser desdichado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Y sin embargo, los que son así de pobres se creen que son así de ricos. Hay una gran diferencia entre ver y estar ciego, pero sin embargo, algunos que son tercos se creen que ven. Los prejuicios son tan fuertes en ese lado que los hombres se ven en una luz falsa. El ojo es malo y no ve las cosas a su respecto como son, y cosas que parecen estar en su contra son disminuidas, y cosas que parecen estar a favor de ellos son magnificadas. Son como el hombre ciego del que leemos en Marcos 8:24, que antes que su visión fuera perfectamente restaurada, dijo: «Veo a los hombres como árboles andando». Aquí daré una palabra de consejo condicional a aquellos que han albergado esa idea de que son convertidos, que deseo que escuches, puesto que no quieres esperar ir al infierno. Primero, si hallas que hay alguna diferencia entre el espíritu del que eres y del que eras antes de tu supuesta conversión, te aconsejo a seguir tus esperanzas. Ciertamente, si la doctrina es verdadera y tú eres convertido, entonces hay una gran diferencia entre el espíritu y temple del que eres ahora de lo que eras una vez. Por tanto, sean las experiencias que pienses que hayas tenido, con todo, si hallas que eres tan mundano como siempre lo fuiste, tan sensual como siempre, y tan orgulloso como siempre, si no hallas que tienes nada más de un espíritu cristiano que de lo que solías tener, si solías tener un espíritu envidioso antes, y eres tan envidioso como siempre, tan apto como siempre cuando tu prójimo tiene alguna ventaja por encima de ti, tiene más honra que tú, u obtiene dinero más rápido que tú para envidiarlo, y sentirlo y dolerte por eso, si eres tan poco caritativo como siempre, eras tan apto a confundir a los demás,
a poner las peores interpretaciones y deleitarte igualmente en hablar mal de los demás como siempre, tan vengativo y malicioso como siempre, apto a recordar una ofensa como siempre y a buscar oportunidad para vengarte, tan apto a guardar un desprecio y espíritu en contra de tu prójimo como siempre lo fuiste? Si es así contigo, sea lo que pretendas sobre una obra de conversión, la Escritura está en tu contra, pues nos dice que aquellos que son convertidos son renovados en el espíritu de sus mentes. Efesios 4:23. La Escritura nos da esa regla por la que juzgar si estamos en Cristo, a examinar si tenemos el espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Primera de Juan 3:24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. La Escritura también nos dice cómo sabemos si tenemos el Espíritu de Cristo, y eso es por sus frutos. Gálatas 5:18 y 22 al 25. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuevamente en Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La verdadera conversión es consistente con grandes restos del viejo espíritu que a menudo puede estar obrando y mostrándose. Pero digo que estas escrituras implican que hay una diferencia considerable en estas cosas entre personas, cuando son convertidas y cuando no son convertidas. Segundo, si no hayas diferencia en tu vida ahora de lo que eras antes, te aconsejaría dejar tus esperanzas. Ser fructífero en una vida santa y guardar los mandamientos de Cristo y hacer buenas obras, es a menudo en muchos lugares de la Escritura establecido como una marca distintiva entre verdaderos convertidos e hipócritas. Y si no percibes ninguna diferencia entre tu vida ahora y antes de tu supuesta conversión, lo mejor, al considerar tu salvación, es que abandones tus esperanzas. Es verdad, algunas personas solo por la fuerza de despertamientos y convicción pueden ser tan exactos cuanto a lo que es externo por un tiempo, como aquellos que son piadosos. Pero aquellos que son convertidos, ellos siguen más en santidad de vida que cualquier hombre no convertido hace o puede, en realizar deberes espirituales, en vivir en ejercicios santos y de gracia, y en hacer cosas para otros objetivos y en otra manera. Ellos pueden orar ahora, al menos, de una manera diferente de la que lo hacían antes, y oyen de otra manera, y realizan actos de justicia y caridad hacia sus prójimos de otra manera que la que hacían antes. Y siempre hay una gran diferencia en vida, al igual que en corazón, entre los convertidos y no convertidos. Son renovados en su hombre entero. Todo su espíritu, alma y cuerpo son santificados. Tercero, si la diferencia entre la vida que vives y la vida del malvado en una vida malvada no es universal, te aconsejaría que abandones tus esperanzas. Si vives como hombres piadosos en algunas cosas y como hombres malos, es decir, vives perversamente en otras cosas, si eres como hombres piadosos en atender a deberes religiosos y adoración divina, como hombres piadosos en ser celoso en contra de prácticas perversas, aún si eres como hombres malos en algunas otras cosas, que te permites en la complacencia de alguna pasión, en vivir gratificando algún placer pecaminoso, tu pretendida conversión demostrará que no es sino un engaño. Lo más seguro para ti es que no confíes en ninguna de tus experiencias.
Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Y Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Verso 12, hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuarto, por último, si la diferencia entre ti y hombres malos no suele sostenerse en dificultades, te aconsejo a que abandones tus esperanzas. Muchos hombres pueden ser muy religiosos y exactos en otros momentos, cuando no hay dificultades en el camino, cuando no hay oposición que soportar. Parecen como los piadosos en tales momentos, pero cuando las dificultades vienen, parecen como otros hombres malos, y entonces aparecen como son. No que un hombre piadoso no sea frustrado por dificultades, pero si esta es tu manera de ser piadoso, cuando no hay dificultades en el camino, y ser perverso, dejar tu deber deshecho o cuando la religión se pone a tu interés o inclinación, es una señal certera de hipocresía. Esto era lo que distinguía a oidores hipócritas de los pecadores. Cuando el sol salía con calor ardiente, ellos se marchitaban, pero los oidores provechosos dieron fruto con paciencia. Ve también Lucas 14:28 al 30. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí hubo un espacio entre reuniones y el sermón fue reiniciado en la segunda reunión. Aquí hay algunas páginas en blanco. Ahora venimos, segundo, a mostrar que hay una diferencia relativa entre convertidos y no convertidos. Por diferencia relativa queremos decir la diferencia que hay entre ellos en otras cosas. Una real diferencia es lo que surge por sus cualidades inherentes, como si un hombre es sabio y virtuoso. Estas cualidades hacen una real diferencia en un hombre de otros hombres, pero el estado relativo de los hombres surge de las circunstancias en las que son puestos con respecto a otras cosas. Si un hombre es rico, o si viene de una descendencia elevada, o si es de una posición honorable, estas cosas hacen una diferencia relativa, pues la diferencia no consiste en ninguna real cualificación de su persona, sino solo en la relación que tiene con las riquezas, o antepasados, o a otro hombre que es puesto en medio. Así, hay una vasta diferencia entre los convertidos y no convertidos, no solo en su real diferencia, sino que el texto nos lleva también en su estado relativo. Y no necesitamos admirarnos de que ver a Dios hace una real diferencia tan grande entre ellos, que también haga una gran diferencia relativa, pues hace todas las cosas según la armonía y proporción más bella. Si son enormemente exaltados por encima de los demás, cuanto a sus circunstancias relativas, es adecuado que ellos sean grandemente cambiados cuanto a sus cualidades inherentes para adecuarlos a tal estado. Aquí, primero, observaremos en qué consiste esta diferencia relativa, y segundo, cuál es la razón por la que esta diferencia debe verse como enormemente grande, como lo hicimos al respecto de su real diferencia. Y primero, la primera diferencia relativa, y aquello que es el fundamento de todas las demás, es que aquellos que son convertidos están unidos a Cristo, pero los no convertidos les son totales desconocidos. Toda la humanidad se ha extraviado de Dios, y están en un estado perdido, y Dios ha enviado a su único y eterno Hijo al mundo, para llamar y reunir un número de ellos y separarlos del resto de la humanidad para que sean su propio pueblo, mientras que los demás están aún perdidos en el mismo estado distanciado, perdido. Dios ha enviado a Cristo para ser el cabeza, el Rey y el Salvador de un cierto número que sería separado para ser su propia compañía y reino. Los que son convertidos son aquellos que se han unido a Cristo, son de un rebaño, de una sociedad, son sus elegidos, son aquellos que Dios el Padre le ha dado a Él
para que siempre sean suyos, y aquellos por los que desde toda la eternidad ha entrado en alianza. Están en una relación cercana a Cristo. Están tan unidos a Él que la ley los mira como uno, y Dios los mira como siendo uno. Son sus amigos. Juan 15:15. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Son sus hermanos. Hebreos 2:11. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Son su esposa y están casados con Él. Efesios 5:31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Ellos son sus hijos, Hebreos 2:13. Yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Son los miembros de su cuerpo, Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sí, son un espíritu. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y son los objetos de un amor correspondiente de Cristo. Le son sobremanera amados a Él, los estima como sus joyas, como su corona y diadema. Sus deleites están con ellos. Pero los no convertidos son totales desconocidos de Cristo, están lejos de Él, no tienen nada que ver con Él, no hay unión entre ellos, no tienen comunicación. Cristo y ellos son como grandes desconocidos en este mundo, están perdidos aún en su condición desterrada, desolada. Segundo, otra cosa en la que hay una gran diferencia relativa entre ellos es que los convertidos no tienen ninguno de sus pecados, sino una justicia perfecta imputada a ellos. Pero los no convertidos tienen todos sus pecados imputados a ellos. Pero los convertidos son reputados como perfectamente justos. Los no convertidos aún están debajo de la culpa de todos los pecados. Ellos entraron en el mundo con ellos, y todo el pecado que cometieron, todo yace sobre ellos. La deuda está en el libro de Dios contra ellos. La ley está en contra de ellos. Son los objetos directos de la maldición de ella. Son mantenidos como los objetos de ira. Están obligados al castigo de cada transgresión. Ninguna parte es removida. Dios ve que a ellos se les debe la muerte eterna, y no tienen justicia. No hay justicia positiva imputada a ellos. Pero con respecto a aquellos que son convertidos, es bien lo contrario. Ninguno de sus pecados les son imputados. Su culpa original y actual es toda removida y quitada del camino. Están limpios delante de Dios, como si nunca hubieran sido culpables de un pecado en todas sus vidas. Salmo 32:2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y Números 23:21. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor su Dios. Y no solo eso, sino que ellos tienen una justicia perfecta positiva imputada, la justicia de Jesucristo. Esa justicia que es tan aceptable a Dios y es tal dulce aroma a Él, que es vista como perteneciéndoles a ellos. Son vistos y tratados por Dios como si ellos hubieran realizado esa justicia, y esto en virtud de esa unión con Jesucristo, de lo que hablamos debajo del encabezado anterior. Tercero, aquellos que son convertidos son los objetos del favor de Dios, y han sido recibidos en la relación de hijos, mientras que los no convertidos son los objetos de su aborrecimiento y desagrado. Los creyentes, al estar en Cristo Jesús, el objeto de amor y deleite infinitos del Padre, el Padre los tiene por su causa, por hijos. Participan con Él de la relación filial y por eso del respeto paternal de Dios. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre.
Son hijos de Dios de dos maneras. Por regeneración son engendrados de Dios por su Espíritu, y son los hijos de Dios en virtud de su relación con Cristo, el Hijo de Dios, o por adopción. Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y en Cristo son los objetos del amor y favor y deleite del Padre, y reciben su respeto paternal en las manifestaciones internas de su amor, y en el cuidado especial de su providencia, y los orienta a llamarlo Padre y a venir a Él como Padre. Pero no es así con los hombres no convertidos. Dios tiene más deleite en un piadoso que en todos los hombres no convertidos en el mundo. No tiene ningún deleite en ellos. Son detestados y aborrecidos por Él. Está airado con ellos todos los días. Salmo 7:11. Dios es juez justo, y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Dios es su enemigo en vez de su Padre. Nuestro texto especialmente nos señala esta diferencia entre los convertidos y no convertidos. Aquellos que son convertidos, Él los mira y trata como hijos, y aquellos que no son convertidos, los mira como perros, y como dignos de aborrecimiento y desprecio. Cuarto, los convertidos son intitulados y diseñados para la gloria eterna, y los no convertidos son intitulados para el infierno y condenación eterna. Hay una vasta diferencia entre ellos cuanto a lo que heredan, y lo que les es adjudicado por la palabra de Dios. Cuanto al creyente, el cielo es su hogar, es la casa de su Padre, y su propia morada para siempre. Es diseñado para un estado glorioso, es heredero de riquezas incorruptibles e inmensas. Son diseñados para honores gloriosos, y tiene indecibles placeres eternos en reversión. Por medio de Cristo son herederos de Dios, y herederos con Cristo. Tienen un reino reservado para ellos, una corona de vida que no se corrompe, una herencia incorruptible, pura. 1 de Pedro 1:4. Los no convertidos, por otro lado, están en tal estado que el infierno y la vergüenza eterna y tormento les pertenece. Ya están condenados, la ley los condena y los maldice a la oscuridad de tinieblas y al fuego que nunca se apagará. Proseguimos ahora, en segundo lugar, a mostrar cuál es la razón por la que esta diferencia relativa es vista como sobremanera grande. Primero, las cosas con las que se relacionan son las mayores posibles. Así, que un hombre sea hijo de Dios, distingue enormemente a un hombre de los demás que no lo son, porque Dios es un ser tan grande, es infinito en toda excelencia. La unión de los convertidos a Jesucristo hace una gran diferencia entre ellos y los demás, porque Cristo es una persona de dignidad infinita, una persona infinitamente cercana y amada de Dios el Padre. Él es una persona sobremanera grande y admirable, si lo consideramos con respecto a su obra de mediador. Él es el gran y único Salvador del mundo, que vino a hacer la mayor obra que fue realizada. Es grande en todos sus oficios, es el mayor profeta que apareció, es el gran sumo sacerdote que todos los demás sacerdotes no son sino sombras de él. Él es el mayor rey que hubo, cuyo trono está en los cielos, y con todas las cosas en el cielo y la tierra puestas debajo de él. Por tanto, unirse a tal persona hace una gran diferencia en las circunstancias de una persona de aquellos que no están unidos así. La diferencia entre uno y el otro con respecto a la imputación es muy grande, porque las cosas imputadas son cosas de consideración infinita. El pecado y la culpa que no son imputados a los convertidos, pero son imputados a los no convertidos, es una cosa de preocupación infinita. El pecado puede decirse propiamente que es un mal infinito, porque es una violación de obligación infinita,
Su imputación, por tanto, a un ser finito debe ser infinitamente terrible. Y la justicia que es imputada a los convertidos, pero no a los no convertidos, es una cosa de valor infinito. El mérito de la justicia de Cristo puede decirse verdaderamente que es infinito. El bien merecido por eso es realmente de valor infinito. Y la relación con el estado futuro y mundo eterno, al que están relacionados diferentemente, es otra cosa de consideración infinita. La perfección, la gloria y el placer del cielo, de lo que los creyentes son herederos, es incomprensiblemente grande, y luego son eternas. Y así los dolores, la desdicha y miseria del infierno, de la que los convertidos son librados y los no convertidos están en peligro, son del mismo modo incomprensiblemente grandes y eternas. Segundo, la grandeza de esta diferencia relativa aparecerá no sólo en la grandeza de las cosas con las que están relacionados, sino en el grado de la relación. La relación es cercana. Así hemos observado ya que los convertidos tienen una relación muy cercana con Jesucristo. Así, la relación que tienen con Él y por medio de Él con Dios es muy cercana. No solo son súbditos o siervos, sino hijos. Son su herencia, su pueblo elegido peculiar. Los ha apartado para sí mismo y habita con ellos mientras están aquí en este mundo, al morar en sus corazones por su espíritu. Él tiene la intención de acercarlos a Él en el futuro, a su presencia inmediata, para que vean su rostro y gocen de Él para siempre. El creyente está inalterablemente libre de la culpa y tiene la justicia de Cristo inmutablemente hecha suya. La relación del santo con el cielo es indisoluble. No es otro que las promesas y juramento de Dios que hace la unión. Y los no convertidos, continuando en tal estado, están estrictamente obligados al infierno. Está la ley de Dios de la cual ni una jota o tilde nunca pasará hasta que pasen el cielo y la tierra. Tercero, las circunstancias relativas de ellos no es sólo diferente, sino directamente opuestas. Las cosas relacionadas no sólo son grandes y la relación estricta, sino tanto las cosas con las que están relacionadas y las relaciones son directamente opuestas. Si consideramos la relación que los hombres convertidos y no convertidos tienen de las mismas cosas y sus circunstancias relativas, son directamente opuestas. Así, la relación que los creyentes tienen con Dios es la relación de hijos, pero la relación que los no convertidos tienen es de enemigos. Los creyentes son los hermanos, los hijos y los miembros de Cristo, pero los no convertidos son extraños y enemigos. Los creyentes son los objetos del favor y querido amor de Dios, los incrédulos de su aborrecimiento e ira. Los convertidos son perdonados de todos sus pecados, los no convertidos los tienen todos sobre ellos. Uno tiene la justicia de Cristo, el otro no tiene nada que ver con ella. Si consideramos la igualdad de relación en la que están a cosas opuestas, así, en la misma relación que los convertidos están con Dios, en esa misma relación los no convertidos están con el diablo. Aquellos son los siervos e hijos de Dios, estos son los siervos e hijos del diablo. Así, los creyentes tienen a Cristo por su porción, los incrédulos tienen el mundo por su porción. Los creyentes tienen una justicia perfecta imputada. Los incrédulos no tienen nada sino culpa imputada a ellos. En la misma relación que los convertidos están con el cielo, en la misma los no convertidos están con el infierno. Unos son herederos de uno y los otros herederos de otro. De modo que la relación diferente es grande por cuenta de la oposición de relación con las mismas cosas y la igualdad de relación a cosas opuestas. Cuarto, esta diferencia relativa aparecerá muy grande si la consideramos con respecto a la honra y felicidad.
la distinción relativa entre los hombres en este mundo, vemos que hace una vasta diferencia entre los hombres cuanto a la honra. Así, ser rico, estar en una posición elevada, ser un noble o el hijo de un rey, hay una vasta distinción hecha entre los hombres por tales cosas relativas. Pero estas cosas no son un fundamento de honra como una unión con una imputación de su justicia, el ser hijo de Dios y un heredero de la gloria. Dios por estas cosas pone la mayor honra sobre las criaturas, una honra mucho más preferible que la de ser un rey o emperador. Estas cosas aparecerán un justo fundamento de honra eterna y gloria a la vista del mundo invisible, mientras que aquellos que son los siervos e hijos del diablo serán los enemigos de Dios y yacerán bajo la imputación de la culpa. Serán vistos con desprecio eterno y sufrirán la vergüenza eterna y oprobio. Pero esta diferencia relativa no es sólo un fundamento de una vasta diferencia con respecto a la honra, sino también el placer y felicidad. Aquellos que tienen tal justicia perfecta, que están tan cerca de Dios y Jesucristo, y tanto los objetos de su favor y complacencia, sin duda tienen alegría y felicidad correspondiente, mientras que aquellos que están tan lejos de Dios, y yacen tanto debajo de culpa, y son los hijos de Satanás, son por eso expuestos a la mayor miseria y desgracia. Esta relación que creyentes tienen con Cristo, y así esas otras relaciones que surgen de esa, son el fundamento de toda esa felicidad que gozarán por toda la eternidad. Mientras que la relación contraria que los no convertidos tienen es el fundamento de toda esa miseria. Aplicación. Primero, de ahí podemos ver la razón por la que Dios no quiere tener el estado presente de la humanidad en la que los convertidos y no convertidos están mezclados para siempre. Le es agradable a la sabiduría infinita de Dios disponer todas las cosas ordenada y bellamente. El Dios todo sabio odia la confusión, y por eso no permitirá para siempre que las cosas tan sobremanera diferentes la una de la otra, como los justos y los malvados, siempre estén mezclados indistintamente. Dios ve adecuado que los convertidos que son tan diferentes del resto del mundo sean separados de ellos y juntos sean una sociedad, y que el resto, del mismo modo, sean expulsados juntos. No es así en este mundo, sino que el justo y el malvado están aquí mezclados en sociedad, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todos componen un cuerpo confuso, y con mucha frecuencia no son distinguibles el uno del otro. Pero los hombres convertidos a veces se pasan por hombres no convertidos, y no convertidos se pasan por convertidos. La cizaña crece junto con ellos, todos juntamente confusos en el campo de este mundo. Pero Dios no ve adecuado que continúe. Los justos han sido perseguidos por los perversos desde los días de Caín. Dios no permitirá siempre que tales joyas sean pisoteadas, a que sean mezcladas con piedras comunes, o más bien con fango y estiércol. A que sean mezcladas con piedras comunes, o más bien con fango y estiércol. No permitirá que aquellos que son sus hijos siempre estén con perros, pero habrá una separación hecha. Apocalipsis 14:15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es una razón por la que ha designado un tiempo tan corto para los hombres sobre la tierra, porque no ve adecuado que tal estado confuso continúe por mucho. Cuando la muerte viene, entonces Dios toma a su propio pueblo de un mundo malvado para sí, a esa sociedad bendita donde no hay nadie sino los piadosos, y envía a los malvados a ese mundo donde no hay nadie sino los malvados. Y por esta razón Dios no permitirá que el mundo permanezca siempre, el cual es un mundo de tal confusión, sino que pondrá un fin a tal estado confuso de cosas por un juicio general.
Segundo, si hay una diferencia tan grande entre ellos, no le demos mucha importancia a otras diferencias aquí en este mundo. Las personas deberían tener cuidado de no darle demasiada importancia a sus reales distinciones y diferencias mundanas de otros hombres. Las personas deberían tener cuidado de no darle demasiada importancia a sus reales distinciones y diferencias mundanas de otros hombres. Si tienen más inteligencia que otros, o más belleza, o más saber, no deberían darle demasiada importancia a estas cosas, como para ser elevados por encima de los demás, en una idea orgullosa de sí mismos, y así de desdeñar y despreciar a los demás. Y los hombres deben tener cuidado especial de que no le den demasiada importancia a sus diferencias morales. Si tienen más virtud moral que otros hombres, si son más justos, más sobrios o religiosos, no deberían convertir eso en una justicia, o imaginar que merecen más atención de Dios por esas cosas que otros hombres. Y es una cosa indigna que los hombres le den mucha importancia a las distinciones relativas de este mundo, tales como ser más rico que otros, o estar en una posición más elevada que otros. No es propio de los que profesan creer en la palabra de Dios, que nos informa a no desear o buscar afanosamente estas cosas, o darle mucha importancia y ser orgullosos de ellas, si son gozadas, o languidecerse mucho por la pérdida de ellas. Por tanto, no estimemos mucha felicidad el ser en estas cosas distinguidos de otros, de ser más rico o más elevado en el mundo que otros. Que el hombre codicioso deje de buscar e importarse por riquezas terrenales, y que se esfuerce por amontonar tesoros en el cielo, para que se convierta en un heredero de la tierra celestial. Que el hombre ambicioso deje de aspirar grandeza externa, y aspire la honra de estar unido a Cristo. Tercero, si hay una diferencia relativa tan grande, ¿cuánto vale que las personas no convertidas se esfuercen por ser convertidas? ¿Tú estás listo para decir que no ves tal vasta diferencia entre los convertidos y no convertidos? ¿No ves cómo ellos son mucho más felices que otros? Y algunos otros te parecen a ti más felices. Muchos parecen ser un tipo de personas afligidas, melancólicas, y que casi no gozan del confort en el mundo, como algunos hombres no convertidos. Pero deseo que consideres que sea como el asunto te parezca ahora, se acerca el tiempo en que tú estarás más sensible de la diferencia. Estarás más sensible de la diferencia cuando llegues a morir. Si no fueres privado del uso de tu razón, o fueres extrañamente embrutecido sobre tu lecho de muerte, estarás sensible en la cercanía de la muerte. Cuán grande diferencia hace en el estado de un hombre tener un interés en Jesucristo y tener su justicia y el favor de Dios. Y si no estás sensible antes, aun cuando estés muerto, entonces estarás sensible cuando llegues a ese estado al que el hombre rico llegó, cuando levantó sus ojos en el infierno y vio a Abraham de lejos y Lázaro en su seno. Y segundo, estarás más sensible en el día del juicio. Entonces la gran diferencia en el estado de los convertidos y no convertidos será claramente y muy notablemente revelada, cuando veas a algunos permaneciendo a la mano derecha, con alegría en sus rostros y gloria en sus cabezas, y los demás permaneciendo a la mano izquierda, temblando con horror terrible y asombro. Entonces estarás sensible. Cuarto uso. ¿Qué motivo de amor y alabanza tienen aquellos que son en sus estados tan enormemente diferentes de los demás? Aquí hay un espacio en blanco. Considera quién es el que te hace diferir. Tú eres naturalmente tan malo como cualquiera de los que ahora difieres, y estabas en las mismas circunstancias miserables, y no tenías más poder o disposición para ayudarte a ti mismo, y no merecías más que Dios te ayudase.
Pero Dios se agradó en elegirte, en señalarte, mencionar tu nombre desde toda la eternidad, y en el tiempo eficazmente llamarte por su gracia. Y esa es la razón por la que difieres. 1 Corintios 4:7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?